Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. David, está pasando, bueno, todas y todos bienvenidos al YouTube del Estadio Johan. Bueno, David, cuéntanos un poco, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando ahora mismo? Está pasando, Edu, está pasando. Muy buenas a todos. Nada, pues estamos aquí los dos para explicaros posiblemente quizá la tercera evolución del proyecto. Explícame, bueno, la gente ya lo sabrá, ¿no? Un poco cómo ha ido creciendo el Estadio, pero cuéntanos más qué quiere decir este 3.0 y cómo ha ido evolucionando el Estadio todos estos años. A ver, alma mater. Pues nada, realmente el inicio, como siempre hemos hecho bastante broma, me imagino que ya está bastante manido y se sabe bastante. Todo empezó quizá con Twitter, perdón, que ahí es donde llevamos un poquito la actualidad del Barça. Quizá ahora de forma más neutra, antes sí que teníamos más opinión, ahora tenemos otros canales para opinión, como por ejemplo va a ser este. Y ahí parte fundamental en el proyecto de la primera evolución es Jordi, culé de Chamberí, que decidimos crear el podcast. Como todos sabéis, él desde el coche, yo desde el váter, que por fin he podido salir. Y nada, el podcast ha evolucionado mucho. Posiblemente uno de los cambios fundamentales fue, por ejemplo, la introducción de Xavi, posteriormente de Iván. Y a partir de ahí el podcast ha vivido un boom donde nos hemos sentido muy a gustos y la verdad que es la pata fundamental del proyecto, sin duda, es el podcast, ¿vale? Ahí han habido viniendo gente, Esteban, por ejemplo, tú también, Edu, que fuiste de los primeros con Alberquera, que fuiste la cantera, como así decirlo. Luego lo dicho, Esteban, Richie, Rafa, han ido viniendo mucha gente de los que escucháis habitualmente cada semana y esperemos que la familia crezca porque es lo divertido del estadio. Y también desde el inicio, incluso anterior al podcast, es la web, que nunca ha sido fundamental, incluso se llegó a cerrar una temporada a favor del podcast. Nunca ha tenido una gran potencia, sí que hay artículos de mucha calidad, quizás llegamos al pico alto con una gran producción de Albert Blaya. La web ahora mismo posiblemente, también saludar aquí, dar las gracias a Miguel Ángel que nos hizo el primer cambio estético, y luego con Alejandro Méndola podemos sustentar y mantener. Hay mucha más gente escribiendo, que también los veis habitualmente, pero la realidad es que nuestra principal prioridad es el podcast, así de claro. Y eso es importante para tener claro que el contenido que encontraréis en el Estadio Johan, aparte de que ahora hablaremos de qué tipo de contenido será un contenido que intente no romper la dinámica de cómo estaba funcionando el podcast, de la periodicidad y que, bueno, que empezar un nuevo proyecto o esta evolución no nos quite de hacer lo que ya nos ha hecho llegar como hasta aquí, ¿no? Más o menos, David. Sí, sería eso. Es decir, si el canal de YouTube puede poner en peligro porque tengamos que destinar recursos y pueda poner en peligro el podcast, automáticamente el canal de YouTube bajará su actividad porque la prioridad nuestra es el podcast. Por ejemplo, yo por tiempos y por horarios me cuesta mucho llegar al podcast, por lo que entiendo que seré bastante asiduo a YouTube. Y hay otros componentes del estadio que les pasa parecido. Entonces, puede que los veamos más por aquí. Nuestra idea posiblemente es que el 90% del estadio aparezca por aquí. Es decir, estaréis deseando ver el peinado de Iván, ver a Jordi, ver a Alejandro, a Xavi. Pero, por ejemplo, habrá gente que no querrá salir en el estadio. Los demás, esperamos verlos pronto. Nuestra prioridad es que vayamos cimentando el proyecto del YouTube con la gente interna y, evidentemente, cuando ya estemos un poco por la mano de guiones, edición y tal, que por ahora no tenemos ni idea, amateurismo entrañable. Aquí está la gracia. Pues una vez tengamos el cimiento hecho, habrán invitados y habrá gente externa, eso es evidente y es una de las cosas que más nos lleva a hacerlo. Pero a día de hoy, tener paciencia. Debutamos como Mingueza, no somos Pedri, es decir, calma.
Y el tiempo dirá si nos quedamos en Okunowo o si somos leyenda como Puyol. Ojo lo de Okunowo porque seguro que Porque nos puede pasa algo pasar, así. ¿eh? Sí. Dicho esto, así que todos los que, nos sigáis por el podcast, así que tranquilos, que no nos vamos a ir, que creo que al final lo importante es que continúe, ¿no? Porque al final es donde hemos crecido. Y así que ahora ya toca hablar un poco de cómo será el contenido, ¿no, David? Sí, en estos tiempos que corren, una de nuestras misiones es no buscar la inmediatez. Ahora mismo se premia mucho llegar de primero, nosotros no. Nosotros nunca vamos a llevar los primeros. Nuestro objetivo principal es no llegar los primeros. Creemos que si llegamos los primeros vamos a dar un contenido que va a ser muy básico y nosotros nunca vamos a tener la información de primera mano. Con que nuestra idea es sosegar esa información, estudiarla y luego explicarla de la mejor forma posible, ya desde una parte de rigor y otra parte de entretenimiento. Entonces nunca vamos a poder hablar de X fichaje, de X filtración, quizá ahí podemos dar un toque, pero cuando nos sentemos a hablar un vídeo específico sobre algún caso concreto, porque esa es la gran diferencia que va a haber con el podcast. El podcast se centra ahora básicamente en el partido, salvo algún podcast específico, y el canal de YouTube quizá no se va a centrar en fútbol, pero también en otras vertientes del Barça, es decir, a nivel institucional, económico, a nivel mercado de fichajes, a nivel de una clave táctica en concreto. Es decir, el podcast es más genérico, nosotros la idea es que seremos más específicos. Entonces, no vamos a ser los primeros, pero creo que el contenido que vamos a dar, espero, es la idea, será divertido y a la vez que divertido creo que tendrá cierto rigor y una información adecuada a que los tiempos que corren a veces puedes generar un vídeo de 10 minutos sin explicar mucha cosa. Nosotros queremos explicar cosas, sí. Al final eso, ¿no? Que la inmediatez no se nos coma y que al final que se note que continuamos siendo los del estadio, pues con nuestro análisis sosegado y certero, yo creo, siempre. Pero bueno, yo creo que más o menos vendría a ser esto. La verdad que no sabéis la de tiempo que llevamos hablando David y yo de lo de YouTube. Yo creo que más de 1 año y medio seguro. O sea, lo podemos explicar. Yo creo que el día del Nápoles, en la ida, era más o menos la fecha en que queríamos salir y aquí estamos. Teníamos guión de la previa, íbamos a hacer una previa pre-Nápoles y hablar también de Maradona y tal, y no se pudo, porque la idea inicial era hacerlo presencial. Llegó el COVID, ha llegado parece que para quedarse y entonces también esta opción de doble pantalla nos va a permitir, pues por ejemplo, ver el pelazo de Iván. Eso es algo Es que era no creo que la comunidad esté preparada para ver el pelo de Iván. O sea, no se lo esperan para nada. Así que Yo bueno. creo que se ha visto una foto en el grupo de WhatsApp y causó furor. La verdad que sí, que el gurú de la gamba causará furor también en YouTube. Así que yo creo que podemos dejarlo aquí por hoy. De momento yo creo que este vídeo lo explica todo bastante bien. Veo que tienes algo más que decir. Sí, quería solo apuntar el tema de la regularidad, más o menos lo hemos dejado caer. Habrán semanas que quizá podamos grabar y publicar 4 vídeos, que tengamos tiempo libre. Esto no deja de ser tiempo libre, no deja de ser un hobby y no deja de ser algo donde nos lo vamos a pasar bien. Casi todos los componentes del estadio estamos para pasarlo bien y hay una parte pequeñita de esos componentes que aparte de pasarlo bien ganan experiencia, porque van a ser futuros periodistas o futuros comunicadores. La otra parte del estadio estamos para pasarlo bien. Si la autoexigencia de publicar nos come, lo dejaríamos. Es decir, nosotros necesitamos que el motor de pasarlo bien exista, pasarlo bien entre nosotros y con vosotros. Entonces, habrá semanas que hayan 4 vídeos, habrá semanas que haya más de 4, no lo sé, y habrá semanas que haya 1 o no haya ninguno. En ese sentido, se tiene que aceptar así. El amateurismo entrañable es el que es. Habrán semanas que la pandemia esté muy en auge, como pueda ser ahora, y haya mucho más trabajo, hayan exámenes, hayan hijos enfermos, habrá multitud de cosas que puedan ocurrir, no podremos grabar y no pasará nada o tenemos que intentar que
que nuestra autoexigencia no nos coma. Al final es esto, ¿no? El amateurismo entrañable que nos ha hecho grandes. Es esto en el punto de que yo ya me iba a ir sin explicar esto. Es esto que se tiene que explicar, que quizás no llegamos a todo porque al final pues somos un proyecto que está intentando crecer y bueno, y tenemos los medios que tenemos y las disponibilidades que tenemos, pero bueno, no aseguramos regularidad, pero al menos risas y amateurismo entrañable, yo creo que eso seguro que lo tendremos. Ahora sí, yo creo que podemos poner por fin punto y final al primer capítulo, o sea, al primer episodio, a esta introducción de lo que se van a encontrar aquí todos aquellos que nos hagan confianza y se suscriban. Así que, bueno, como toca, ¿no? Hoy en día, aquí abajo está el botón de suscribirse, la campanita, todo esto que ya os sabéis de muchos otros youtubers, pues darle a me gusta, todo, que esto ayuda y nos hará ver si de verdad el proyecto por YouTube puede funcionar o simplemente volvemos a donde estábamos y replanteamos las cosas. Así que, David, última cosa que decir a la audiencia. Nada, lo dicho, que tengan cierta paciencia y que vengan con ganas de pasarlo bien. Al final queremos crear comunidad y echarnos unas risas a nivel interno nuestra y con la gente, y eso es prioritario. Pues dicho esto, el Alma Mater cierra el primer vídeo de la etapa de YouTube del Estadio Johan. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima.